le voy a pasar la palabra a nuestra operadora, nuestra coordinadora del curso, que es Ana Luisa, y ella presentará a Ilvi. Entonces, simplemente recordar esto, que ojalá que lo tengamos bien presente. La invitación es a que conformemos una comunidad de aprendizaje en este tema de la agricultura orgánica, pero por supuesto con una mirada trascendente, de humanizarnos, de hacernos parte de esta tierra, de esta naturaleza. Entonces, eso es la invitación, es a que no nos conocemos la mayoría, entonces ni se preocupen porque seamos nuevos y nuevas, casi ni nos conocemos, pero yo espero que a lo largo del curso vayamos creciendo, no solo en saber, sino también en ser, en que seamos una comunidad de aprendizaje, y que ojalá en un futuro también podamos ir trascendiendo a otro tipo de acciones. Entonces dejo la palabra con nuestra hermana Ana Luisa, y ella presentará a nuestra profesora Ilvi. Bienvenidas. Adelante, Ana. Muchas gracias, bienvenidas a todos, a todas, verlas ahí. Es muy emocionante ver tantas personas participando, la verdad, qué bueno. Yo creo que el grupo se va a nutrir porque es de muchos estados, y sobre todo, bueno, yo comentaba con ustedes los requisitos, y a algunas les dije que me llamaran mensaje personal, porque creo que era muy importante que yo les dijera lo que la asociación está buscando, que es dar un recurso para que podamos nosotras adquirir ese conocimiento y poder compartirlo, que es lo principal. Me da gusto ver a tantas personas dispuestas, que me decían, sí, ok, claro que sí. Digo, qué bueno, espero que así sea. Me presento con ustedes, yo soy Ana Luisa, era quien les contestaba los mensajes. Disculpen que algunas el link se los mandé, creo que ya apenas unas horas antes, pero bueno, qué bueno que alguna de ustedes me recordó que alguna no tenía el link, entonces eso quiere decir que ustedes están muy interesadas. Yo participo como promotora de Misión Nosotros, que es la asociación que está patrocinando este taller, y es un gusto verlas aquí. Yo creo que va a ser de mucho provecho para todas. Yo ya, bueno, a una de ustedes, no recuerda quién, que mencionaba sobre Ilvi. Ilvi es la instructora, y yo tuve ya una experiencia con ella, un taller de huertos que nos dio durante unos meses, y la verdad fue muy enriquecedor. Yo les decía en una ocasión a mis compañeros de trabajo que para mí había sido algo muy bueno el haber tomado este taller, porque durante la pandemia, al estar en casa y ver y ahora que como, y todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido, la verdad es que para mí fue una terapia maravillosa, porque me adentré en los huertos, volví a tocar la tierra, y entonces empezó mi mente a irse hacia otras cosas, a mantenerme tranquila dentro de casa, y sobre todo porque pues tenía algunas cositas que comer, unos jitomates, tomates, unos chilitos, quelite, verdolaga, entonces para mí, unos becabeles, entonces para mí fue algo muy, muy enriquecedor el haberlo tomado, el ya ver crecer las plantitas, y que esto me mantuviera tranquila dentro de casa. Entonces, yo la recomiendo porque es una muy buena instructora. También les recomiendo que le hagan todas las preguntas que quieran, porque la verdad es que tiene mucho conocimiento, y sobre todo está muy, muy dispuesta a compartirlo. Bueno, pues le cedo la palabra a Ilvi. Bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación que Misión Nosotros te hizo para compartir con nosotros. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, tantas palabras me motivan mucho. Muchas gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias, Noé y Ana Luisa, pues por todo el trabajo que han hecho para poder formar este grupo. Yo sé que es mucho trabajo, porque sí me ha tocado también estar del otro lado organizando, y bueno, por eso mi reconocimiento y mi agradecimiento para ustedes. Y bueno, pues me encanta escucharlos, ver que se agregó gente nueva. Les agradezco a todos el interés, y pues a ustedes, ¿no? Reconocerles que tienen este entusiasmo y estas ganas de aprender algo nuevo. Sobre todo, creo que nunca dejamos de aprender, y siempre es buen momento, sobre todo en estas condiciones en las que estamos actualmente,
y como bien dicen, pues la horticultura, la jardinería y el trabajo en el huerto pues llega a ser como el mejor trabajo que podemos nosotros realizar ahorita de manera ocupacional para mantenernos emocionalmente, psicológicamente y físicamente activos. De hecho, pues la jardinería y bueno, el huerto nos mantiene muy activos, nos ayuda mucho a tener estas ratos, ¿no? Para también ejercitarnos, porque, disculpen el ruido, pues en este momento cualquier actividad física que podamos hacer, ya sea, pues por muy chiquito puede hacer, como el desde sembrar semillas hasta algo más fuerte como preparar sustrato, cosas que ya vamos a ir viendo en el camino, nos mantienen saludables. Emocionalmente, pues creo que en estos momentos todos estamos a lo mejor desequilibrados debido a, pues, a la situación que estamos pasando, el encierro, el estrés, la incertidumbre y el miedo, ¿no? De repente nos invade. Yo de plano opté por querer dejar de escuchar noticias, aunque no he podido como aislarme por completo, pero sí llegó un momento en el que ya dije, no, ya no puedo porque me angustio y eso, el angustiarnos y el preocuparnos, nos baja nuestras defensas y pues así que pues yo les recomiendo que se mantengan activos y que encuentren muchas actividades con las cuales ustedes les guste el hacer, el poder ir haciendo un poquito de trabajo, por ejemplo, en el jardín, en este caso con sus plantas. Ahora que vamos a empezar a mantener esto y empezar a germinar y empezar a pagar y empezar a todo esto que vamos a ir aprendiendo poco a poco, pues, va a ser la mejor actividad para que ustedes también pongan a trabajar nuestra cabecita y nuestras emociones y dejemos de pensar de repente un poquito en todos los problemas que ocurren allá afuera, ¿no? Ahorita casi estoy terminé de dar una ponencia ahorita sobre horticultura terapéutica y es un enfoque que estamos manejando y es principalmente el cómo gestionamos o para empezar, cómo identificamos nuestras emociones, cómo las gestionamos y cómo podemos sentirnos, digamos, mejor en nuestro estado de ánimo a través del trabajo que hacemos en el huerto. Tenemos ya ahorita pues un poco de experiencia en ello y pues este es mi objetivo también para con ustedes. Que no solamente aprendan la parte técnica que vamos a ir trabajando, sino que también, como mencionaban algunos de ustedes, como nos mencionaba Isabel también, por ejemplo, y alguien más nos mencionó, que pues vamos a estar manejando, ¿no? Que ustedes véanlo así, que los días viernes que nos vamos a conectar y el momento en el que tengan para trabajar en el huerto, que van a empezar a hacer, sea su mejor terapia de la semana, ¿no? Entonces poco a poco, conforme vayan manejando o vayan adquiriendo conocimientos y habilidades, pues vayan también como ustedes fortaleciendo ese logro personal, porque van a ir teniendo ustedes pequeños avances, al principio tal vez unos pocos, al principio a lo mejor vamos a tener fallas, vamos a tener errores y vamos a tener que repetir actividades, ¿no? Por ejemplo, la siembra y por ejemplo, el hacer los esquejes, pues muchas veces no nos sale a la primera. Sin embargo, este es un reto y aparte una motivación para que ustedes sigan intentándolo. De entrada, déjenme decirles que el trabajo en el jardín o en este caso el del huerto, no todo sale a la primera, ¿eh? Así es que de entrada no se desanimen si de repente sus semillas no germinan a la primera. Así siempre pasa de repente, ¿no? Entonces ténganlo muy en cuenta. Y por favor, para aquellas personas que de entrada ya traen esa etiqueta aquí pegada en la frente de que no se les dan las plantas, vamos a empezar. Nuestra primera tarea es quitarnos la etiqueta y mentalizarnos en que no somos nosotros, sino que es algo que a lo mejor no estamos haciendo bien o que tal vez no conocemos y que conforme vayamos adquiriendo este conocimiento vamos a ir teniendo la capacidad de producir lo que nosotros queramos.
¿no? Desde lo más fácil hasta lo más complicado. Todo va por etapas. Lupita tiene la mano levantada. ¿Quieren mencionar algo? Bueno. Sí, adelante, Lupita. Perdón. Es que estoy desde el principio, pero la verdad es que no entiendo mucho de esto. Sí. Prometo que para el próximo viernes ya estoy bien. Así ¿Sí? es que nada más me quería hacer presente. Sí, bienvenida, Lupita. Soy del Estado de México, de Nezahualcóyotl. Uh-huh. Mi nombre es Guadalupe Sánchez Beristain. Sí. Y estoy entusiasmada por aprender, sobre todo quisiera tener mi pequeño huerto, ¿no? Así casa. Es. Entonces, lo vamos a tener. Ajá. Ok. Pues nada más para que sepan que aquí estoy, ¿eh? Sí, bienvenida, Lupita, gracias. Pues bueno, les comento también, bueno, vamos a ir viendo toda esta parte y vamos a ir avanzando. En la clase del día de hoy es como la primera. Hoy vamos a ver como muchos términos, un poquito a lo mejor nuevos para algunos de ustedes. Es la parte, digamos, como lo más técnico. Pero es como información general que nos sirve a todos. Bueno, reiterarles nuevamente que para las personas que no estuvieron en la sesión anterior, les voy a estar compartiendo la información, lo que estas presentaciones que vamos a ver ahorita, se las voy a compartir. Sin embargo, hay cosas que de repente vamos comentando que no vienen como tal escritas en la presentación, así es que es importante pues tener una libretita y algo con que anotar a la mano, y también vamos a ir, vayan anotando sus dudas. Si quieren, también en el chat tenemos la opción de que puedan ir escribiendo sus dudas y al final de la sesión podemos empezarlas a leer y resolver como todas esas dudas. Con eso me ayudarían mucho para que podamos tener como yo pueda irme de seguirme con la sesión, y al último leemos todo, ¿no? También nuevamente, como siempre, pues agradecerles que mantengan los micrófonos apagados para que podamos escuchar todos. Y pues nada más. Voy a compartir mi pantalla y ahorita me avisan si la pueden visualizar. Ahí ya la están visualizando, mi presentación. Sí, bien. Sí, se ve clara. Sí. Gracias. Bueno, ya les habíamos compartido el temario. Sin embargo, siempre de repente va a haber algunas pequeñas modificaciones. A lo mejor le vamos a agregar algunas cositas extras. Y bueno, en este caso voy a compartir, permítanme un poquito, listo, ya, ok. Bueno, voy a empezar con lo primero que tenemos, que es una definición de qué es la agricultura urbana. Pues en este caso la agricultura urbana pues se define como todas las formas de producción agrícola y de productos alimenticios y no alimenticios, porque en esta parte de no alimenticios a lo mejor estamos incluyendo a lo que son también algunas flores o algunos, sí, sobre todo esta parte de las flores que debemos de incluir en nuestro huerto, pero que en este caso pues no vamos a obtener, digamos, directamente un uso alimenticio de ellas, ¿no? Sino que pues a lo mejor las vamos a tener también como para decorar extra, ¿no? En nuestra casa o en algún momento cuando ya podamos cosecharlas. Y que ocurre todo esto que ocurre dentro de la ciudad o en sus alrededores, ¿no? Realmente el clima, el suelo y el medio ambiente, el ambiente que tenemos dentro de las ciudades, pues es completamente diferente al que podemos tener en las zonas, digamos, rurales o en las zonas, pues, fuera de la ciudad, ¿no? Digamos, incluso otras ciudades que no son tan pobladas como la nuestra, que es aquí la Ciudad de México, o en mi caso acá el Estado de México, pues ya tenemos de repente hasta pequeños microclimas, ¿no? De repente hay zonas de la ciudad que son como muy calientes porque estamos rodeados a lo mejor de edificios muy grandes y que nos impide a lo mejor que una buena ventilación o que fluyan los vientos, ¿no? De manera como normalmente lo harían en una condición de campo, ¿no? Entonces por eso es que se van creando estos pequeños microambientes. De hecho se les llama como islas de calor. Por ejemplo, ese término, no sé si alguien lo ha escuchado, es un poco nuevo,
pero sí son partes, digamos, de la ciudad en las que se crean estos pequeños ambientes, ¿no? Incluso hay partes de la ciudad que a lo mejor son un poquito más frías o son más húmedas o muy secas. Por ejemplo, la zona urbana que está como muy cerca a la zona industrial, en este caso, pues digamos la parte de Azcapotzalco y todo eso, pues allá tienen, en toda esta zona, pues digamos es un poco más seca, como más, pues todo el calor que emanan, digamos, la zona industrial, pues tiene repercusión, ¿no? En la comunidad o en las colonias cercanas. Entonces, hasta esos pequeños detalles, pues tenemos que tener en cuenta. Por eso, algo que les había comentado, creo, anteriormente, si no, por ahí váyanlo anotando, es que vayan ustedes eligiendo con mucho cuidado el lugar de su casa en donde vayan o donde tengan pensado instalar su huerto, ¿no? Hay muchos, pueden hacer uso de sus azoteas, quien tenga una azotea amplia, pero también que sea segura para poder estar subiendo, digamos, a la azotea, sobre todo para los adultos mayores, tener mucho cuidado, ¿no? Pero las azoteas son como lugares, pues, ideales como para poder poner nuestros huertos, ya que pues recibimos muchas horas de sol directo y para algunas hortalizas pues esto es muy importante, ¿no? Tener muchas horas de sol. También no sé si algunos de ustedes tengan todavía el beneficio, digamos, bueno, es de tener un jardín en su casa. Muchos, bueno, en mi caso pues ya no tengo este privilegio, más que tenemos una pequeña jardinera nada más en casa y pues ya no está como muy cómoda para poder cultivar hortalizas, pero si alguien tiene todavía este espacio de suelo así libre, digamos, para cultivar directamente al suelo, también vayan buscando la manera como arreglar, que yo les voy a ir dando como los requerimientos que necesitan para ir acondicionando estas áreas. Pero si no, también podemos ocupar que podemos pasillos o algún área que por lo menos tengamos ciertas condiciones que más adelante les voy a ir diciendo, pero en general es sol, tener agua disponible, todo esto que también, por ejemplo, para las personas que estamos en Iztapalapa o en alguna colonia en donde de repente tengamos carencia de agua, bueno, entonces váyanlo teniendo en cuenta porque pues hay que ver la manera de captar agua en época de lluvias, pero también de ir apartando agua para el huerto, ¿no? Sin descuidar como las labores o las necesidades como más importantes, digamos, ¿no? Del agua. Entonces, al menos esas condiciones son como las primordiales. Si yo quiero tener un huerto en casa, pues al menos mínimo debo de tener un espacio necesario para tenerlo y agua, mínimo, ¿no? Lo demás pues ya lo vamos a ir viendo. Bueno, esta parte de agricultura urbana pues no solamente engloba a lo que son el huerto como tal y a las plantas, sino que también la parte de los animales, en este caso en las ciudades se llega a producir, por ejemplo, se puede producir o tener gallinas, por ejemplo, de postura, o me ha tocado ver gente que tiene conejos, que produce conejos, ¿no? Ya sea para doble propósito, ya sea para carne o para como mascota también, o así, o también personas que todavía llegan a tener puerquitos, ¿no? Que crían, ¿no? En casa. Entonces eso, pues todo eso también más bien se engloba en el término agricultura urbana, que de hecho el tener animales asociados a un huerto es como muy importante. Por ahí las personas que tengan o que crían gallinas, es importante porque, por ejemplo, las gallinas nos van a generar este abono que se origina a través de sus excretas, que pues nos va a ayudar también a tener fertilizante para el huerto, ¿no? Y pues a lo mejor algunos residuos del huerto nos van a servir para poder alimentar a nuestras gallinas o a nuestros animales que tengamos, ¿no? Entonces es bien bonito porque tenemos un ciclo que pues nos va, como que va empatando, ¿no? Para poderlo tener, ¿no? Bueno, les comento que también, bueno,
ya sea para lo que obtengamos de la cosecha, pues por lo general se consume de manera personal para la familia. Incluso hay personas que se vuelven tan buenos cultivadores que llegan a tener excedentes de la cosecha, los cuales pues les sirve para poder empezar a dar a la venta estos productos y tener un ingreso económico adicional, ¿no? Me ha pasado y es muy gratificante ver personas que empiezan en verdad se apasionan con el trabajo del huerto y después se vuelven productores, ¿no? Y pueden empezar con hortalizas sencillas, como por ejemplo lechugas, que son muy, muy fáciles de producir y pues eso, y se vende muy bien, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Decirles también que por lo general siempre producimos en suelo, ya sea, cuando hablo de suelo me refiero al piso, ya sea a la tierra que tenemos debajo, o también nosotros podemos generar, si no tenemos en dónde cultivar, nosotros podemos generar nuestra propia tierra que le llamamos sustrato. Vamos a tener más adelante una clase especial sobre sustratos y les voy a enseñar con qué elementos podemos nosotros preparar nuestro propio sustrato con elementos incluso minerales, por ejemplo, como el tezontle, como la agrolita, como otros productos para enriquecer nuestro suelo que tengamos, o también meterles abonos, o también incluso hay gente en las ciudades que de plano no tenemos tierra como tal y podemos ocupar incluso acerrín, pero bueno, todo esto hay que saberlo cómo manejar para poder hacer buen uso de ellos, ¿no? Y bueno, pues como les comentaba, pues la agricultura urbana pues también engloba todos estos cultivos que son de granos, como el maíz. Y sí, he visto gente que produce maíz, elotes, ¿no? Aquí en sus pequeños huertos urbanos. Raíces, como pueden ser los betabeles, los rabanitos, el rábano, el nabo, y pues otras hortalizas, ¿no? Pues, la cebolla, el ajo, ¿no? Todo lo que son raíces. Hortalizas en general, hortalizas ya sea de hoja o de fruto, que más adelante les voy a enseñar esta clasificación. Hongos, incluso hay gente que aprende a producir hongos, sobre todo las setas, que ahí sí tienen un poquito más de complejidad, porque hay que tener como las condiciones adecuadas en nuestra casa, pero no es imposible. Y frutales, ¿no? Yo creo todavía hay gente que tiene la dicha de poder tener un árbol frutal en casa, aunque sea en una maceta grandota, ¿no? O en un bote o en una cubeta o algo, ¿no? Y sí, la cuestión es como ingeniárnosla para saber cómo poder tener nuestras plantas bien organizadas dentro del huerto. Y bueno, también obviamente para las personas también que hacen uso de las hierbas medicinales o de las plantas medicinales y las aromáticas o las plantas culinarias, que son las que utilizamos pues para condimento, ¿no? En la cocina. Esa también es importante y no debemos dejarlas fuera. De hecho, toda la importancia del huerto, bueno, a lo mejor más adelante también se los voy a mencionar, pero mientras más rico sea nuestra pequeña colección de plantas, digámosle que tengamos hortalizas de varios tipos, flores, aromáticas, medicinales, a lo mejor hasta conseguimos un arbolito frutal, mientras más rico sea esta variedad que nosotros metamos a nuestro huerto, va a ser incluso nuestro espacio va a ser más sano, nuestras plantas se van a enfermar menos, van a tener menos insectos plaga y todo eso. Eso también se los voy a ir platicando por qué pasa, pues un poco más adelante, ¿no? Y bueno, déjenme cambiarle. Ajá. En general, ¿cómo es la agricultura urbana o cómo la podemos practicar desde nuestra casa? Bueno, la agricultura urbana abarca un amplio espectro de métodos de producción. Métodos de producción me refiero a estos que tengo aquí, huertos urbanos al aire libre en el suelo, o sea, cuando nosotros sí tenemos un espacio en suelo y podemos hacer surcos a lo mejor directamente en el suelo.
producción urbana hidropónica. No sé si pónganme en el chat si alguien ha escuchado este término de hidropónico, o acuaponia, que son términos medio extraños, pero que ya empiezan a sonar un poquito más, ¿no? Y a ver si alguien conoce y sabe a lo que se refiere. Espérenme, déjenme. Ok. Espérenme, no puedo abrir mi chat. Bueno, Mario, Ana Luisa, ¿crees que me puedas apoyar a ir leyendo las preguntas o los comentarios que tengan? Es que no sé por qué no puedo abrir mi chat. Yo creo porque estoy compartiendo la pantalla. Está bien, Ilvi, yo te los leo. Gracias. Sí. Bueno, también lo que son los huertos de azotea, como les comentaba. Los huertos comunitarios, que también últimamente están empezando a trabajar mucho aquí en la ciudad. Nosotros estamos trabajando en varios huertos comunitarios. Ahorita, obviamente, por la situación de pues, la contingencia y la pandemia, pues no se puede trabajar. Tenemos muchas restricciones, sin embargo, pues en algún momento vamos a empezar a retomar estas actividades. Y este año aquí en Iztapalapa vamos a empezar a tener dos huertos comunitarios, uno en la colonia Vicente Guerrero y otro no recuerdo, creo que Santa Marta, Acatitla Sur, no recuerdo exactamente si ese es el nombre, pero se encuentra ubicado por República Federal. Si alguien conoce esta zona, bueno, por ahí vamos a trabajar también en un huerto comunitario. Y pues como su nombre lo dice, pues vamos a hacer la invitación a toda la gente interesada, sobre todo a la gente de la colonia, pues a que se sumen a las actividades de todo lo que tiene que ver con las actividades, ¿no? Desde riego, siembra, desmalezado, todo lo que tiene que ver, ¿no? Obviamente las cosechas que se obtienen de esto, pues se reparten equitativamente entre toda la comunidad que apoya, ¿no? Entonces se hace una convivencia pues sana y como muy digamos, pues más que nada buscamos también con estas actividades como fortalecer el tejido comunitario, que es como un poco que se ha ido perdiendo pues debido a todas estas situaciones de repente de pandemia o por desorganización comunitaria. De repente pues ya no conocemos ni convivimos a veces con nuestros vecinos, ¿no? Entonces buscamos con los huertos comunitarios acercarnos a ellos y volver a generar este tejido. Y pues la parte de ganadería urbana, ¿no? Como les decía, pues obviamente son animales pues pequeños que pues se trabajan. Permítanme, y bueno. ¿Qué más? Perdón, un momento, perdón, bueno, continúo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que qué es esto. Tenemos aquí la parte de los huertos en azotea. Y si ustedes observan, no necesitamos como gran cantidad o gran infraestructura para poder comenzar a tener nuestro huerto. Si ven, podemos cultivar en guacalitos, en cajones o en macetas, en cubetas, en lo que tengamos, ¿no? Aquí esta imagen es de un huerto comunitario. Bueno, estaba ubicado también aquí en la ciudad. Y pues aquí cultivábamos, como ven, el suelo que teníamos en esta zona no era pues era muy arcilloso, entonces como muy chicloso, entonces no era recomendable para sembrar, y lo que hacíamos era construir estos cajones, y ahí sí teníamos sustrato especial, para lo cual, bueno, eran especial para cultivar, y vean qué bonitas hortalizas estábamos pues obteniendo, ¿no? Miren, bueno, esto es lo que es la siembra directa en suelo, y hacemos los surcos, y aquí pues tenemos todo lo que es la producción, ¿no? En estos. Esto es lo que les comentaba de la parte de hidroponía, que es el cultivo de hortalizas en un medio líquido, que es el agua,
pero no es pura agua, sino que nosotros aportamos los nutrientes que la planta necesita en esa solución, en esa agua, y pues por eso es que pueden desarrollar las plantas y completar todo su ciclo de vida. Y uno piensa, no, pues ¿cómo pueden hacerlo creciendo en pura agua, no? La verdad es que sí da muy buenos resultados. Sin embargo, es algo que yo no lo trabajo mucho, porque el tener un cultivo hidropónico pues sí nos requiere un poco como de mucho más conocimiento, cuidado y experiencia. Entonces, para comenzar un huerto, siempre recomiendo que empecemos ya sea en suelo directo o en pequeños contenedores, ¿no? Sí lo podemos hacer, pero un nivel como medio o avanzado, ¿no? Que después pues lo vamos a lograr. Y pues todos los animalitos, ¿no? Sobre todo la cría de gallinas, que las gallinas ponedoras, que bueno, podamos tener ahí huevo, ¿no? Obtener. Estos son otros nada más fotos de trabajos que hemos estado realizando, y vean, bueno, igual, ¿no? Macetas. Estos, por ejemplo, son recipientes de refresco, pues sí eran como de 3 litros, o no, de 2 o 3 litros, los partíamos a la mitad y nos servían como macetas para nuestras hortalizas cuando estaban pequeñas. Ya cuando mi hortaliza estaba más grande, en este caso son lechugas, pues ya las pasábamos a contenedores un poco más grandes, y así nos íbamos cambiando, ¿no? O avanzando de tamaño de contenedor hasta que mi planta ya estaba grande y ya podíamos cosecharla. Este otro diseño no se alcanza a ver completo, pero a este se le llama espiral de hierbas aromáticas, bueno, espiral de hierbas. Y en esta espiral, pues producimos lo que son puras hierbas aromáticas o medicinales. Y créanlo o no, pero la asociación de plantas, de qué planta voy a poner una al lado de otra, es bien importante, porque entre ellas se ayudan a crecer juntas. O sea, una apoya a la otra para que tengan un mejor desarrollo, para que no se acerquen las plagas y para que haya como esa armonía de crecimiento entre ellas. Y bueno, aquí tenemos otros contenedores. Estas macetas sí son un poco más como un poco más técnicas, bueno, ¿qué palabra? Un poco más, incluso son un poco más caras. Cada una de estas macetas se le llama maceta de autorriego, y sí andan, cada contenedor de esto ha de tener un costo aproximado como de 300 pesos, pero es muy buen contenedor para poder sembrar nuestras hortalizas, porque ahorramos en el riego. Cuando nosotros regamos, estas macetas tienen un doble fondo, o sea que el agua, cuando nosotros regamos, el agua no se pierde, no se escurre y no se pierde, sino que se guarda como en un contenedor que está abajo, y entonces poco a poco pues dura más días en que nosotros tengamos que volver a dar el riego. Este tipo de contenedores se utilizan mucho, sobre todo en zonas donde escasea mucho el agua. Entonces con este método pues ahorramos, ¿no? Y bueno, esta imagen es de un invernadero que había en una casa, en la azotea de una casa, y las personas lo decidieron construir. Era, digamos, un poco hechizo, pero lo supieron adaptar muy bien, y pues producían un montón de hortalizas en un espacio pequeño. Entonces, pues solamente es como ingeniárnoslas y hacer uso de los materiales que tenemos disponibles, y entonces eso nos va a poder a servir, ¿no? Para podernos ir teniendo como nuestras plantas, ¿no? Bueno, como definición, ¿qué es un huerto? Pues es un pedacito de terreno, como les había puesto anteriormente, dentro de la casa, dentro o cerca de la casa, pues que usamos para sembrar las hortalizas, y bueno, las flores y todo, árboles frutales para autoconsumo principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a producir en este huerto? Pues lo que la familia consuma. Si a la familia le gustan las lechugas, le gustan los chiles, el jitomate, el tomate, pues eso vamos a sembrar.
Entonces, una de las tareas que también ustedes tienen que ir haciendo, adicional a la de que tienen que ir identificando el lugar en donde van a cultivar sus hortalizas, es también hacer la lista, por ejemplo, de las hortalizas que más consumen o que, digamos, les gustaría cultivar en su huerto. Digamos, si a ustedes no les gusta, por ejemplo, la berenjena, pues entonces no vamos a sembrar berenjenas, nada más como para ver cómo se siembra, ¿no? Entonces, pues vamos a producir lo que la familia necesite, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos chiles, ¿cómo se me fue el nombre? Cilantro, por ejemplo, para la salsa y tomates, pues entonces pues vamos a producir eso, ¿no? Que son por lo general las hierbas, pues nunca deben de faltar y que es casi siempre lo que tenemos que tener más a la mano, ¿no? Entonces vayan anotando ustedes también, haciendo su lista de qué hortalizas les gustaría producir. Después, en otra clase, vamos a revisar sus listas o me las mandan por WhatsApp y pues ya vamos revisando también, porque una cosa es lo que quiero yo producir y otra es lo que en verdad puedo producir. Porque lo que voy a poder, por ejemplo, si a mí me gusta el melón, pero vivo, por ejemplo, en Tlaxcala, ¿no? Por las personas que nos acompañan desde Tlaxcala, pues de entrada yo consideraría que pues un melón, pues no podríamos sembrar, ni siquiera, a lo mejor tampoco la sandía, ¿no? Aunque nos guste muchísimo, pues en nuestro lugar de origen no tenemos las condiciones ambientales para poder producir estas hortalizas, porque tanto el melón como la sandía son de climas calurosos. Digamos, por ejemplo, Morelos o allá en Guerrero, que en zonas que son muy cálidas, pues allá son zonas productoras de este tipo de hortalizas. Entonces, pues ya después revisamos y vemos la diferencia entre lo que quiero sembrar y lo que puedo sembrar, dependiendo de la zona donde yo vivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Ok, aquí hay un dato importante que les quiero compartir. Muchas personas dicen, ay, bueno, pero ¿qué tanto puedo producir en mi jardín, no? O sea, de entrada sabemos que pues no vamos a poder producir todas las hortalizas que necesitemos para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, ¿no? Sin embargo, pues poco a poco vamos a ir, sí vamos a tener hortalizas que nos ayuden un poquito a disminuir la cantidad a lo mejor de hortalizas que vamos a comprar, ¿no? Pero aquí hay un dato que me gusta mucho compartirles, que en 1 metro cuadrado de espacio podemos producir hasta 20 kilos de hortalizas en un año. Entonces, la verdad es que para una familia, por ejemplo, de 4 miembros o de 6 miembros, por ejemplo, pues sí podemos empezar a tener alguna cierta cantidad buena de hortalizas, pues para nuestro autoconsumo familiar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra cosa que les quiero compartir. El huerto familiar es un espacio de convivencia. Esto es bien importante porque el proyecto de huerto que ustedes van a empezar a elaborar, me encantaría que ustedes invitaran a toda su familia a que de una u otra manera se integraran a las actividades del huerto. Y que, como bien ustedes lo decían, sobre todo ahorita, por ejemplo, que los niños pues no tienen que salir al colegio, que todos estamos en casa, y pues no sé, ustedes díganme, pero de repente tanto encierro y tanto estrés y todo, de repente también hace que en la casa como que las situaciones de repente no sean tan amigables, ¿no? Entonces, si todos nos ocupamos en una actividad positiva como es el trabajar en este proyecto de huerto, pues vamos a incluso a tener una mejor convivencia familiar, ¿no? Entonces, véanlo ustedes o platíquenlo en familia y pues el objetivo es ese, que todos, la familia participe de una u otra manera, ¿no? Tal vez los niños pueden apoyar en actividades sencillas, por ejemplo, a quitar las malezas o a buscar insectos. Aparte, a los niños les encanta eso de repente de andar jugando con los insectos o atrapándolos. Entonces,
hay que buscar solamente las actividades que cada uno puede hacer, ¿no? Por ejemplo, las personas que adultas, pues a lo mejor solamente se dedican a sembrar o a trasplantar, ¿no? Y alguien un poco más joven pueda hacer lo que es un poco más pesado. Entonces vayan buscando las actividades ideales para cada miembro de la familia, ¿no? Y bueno, eso en general es lo que les quería comentar. Bueno, esta imagen me gusta mucho de cómo la familia, por ejemplo, qué pueden hacer cada uno de los niños, los más pequeños, ¿no? Que pueden ayudar, por ejemplo, a la cosecha también. Nuestros adultos mayores pues pueden desmalezar, pueden sembrar, pueden regar, pueden cosechar. El riego, si ustedes a lo mejor de repente hay gente que dice, ay, qué aburrido, me toca regar las plantas, ¿no? Pero no, es una actividad que es fundamental porque un buen riego para las plantas nos asegura un éxito en la cosecha. Si nosotros no regamos, no somos observadores y no regamos la cantidad de agua o no le damos la cantidad de agua necesaria a nuestras plantas, pues se va a ver reflejado en ellas, ¿no? Entonces por eso el riego llega a ser una de las actividades muy importantes dentro del huerto, ¿no? Y también, por ejemplo, esta parte de pues mamá y papá, ¿qué pueden hacer, no? Entonces es como dividirnos las tareas y trabajar en familia. Entonces, bueno, en general los beneficios de tener un huerto en casa, pues es asegurar parte de la alimentación de nuestra familia. Como les decía, pues no vamos a dejar de la noche a la mañana de comprar cosas en el mercado o en la tienda de abasto, pero sí vamos a, tal vez se va a ver reflejado un poco en nuestro gasto familiar, ¿no? Aquí hay un término que se llama soberanía alimentaria, que ahorita les voy a platicar qué es. Y aquí dice, ¿no? Al tener un huerto, ejercemos nuestra soberanía alimentaria. Luego, conocemos el proceso que lleva nuestro alimento y, por lo tanto, la calidad real de los productos. Esto es bien importante saberlo porque me pasa mucho con los niños pequeños. Cuando les doy alguna plática o algún taller de huertos, les preguntamos de dónde creen que vienen las hortalizas. Y muchos niños, en verdad, muchos niños creen que las hortalizas pues vienen del súper, ¿no? Porque pues no saben ni cómo es la planta, ni cómo se produce. Y algo bien importante es que no conocen el tiempo y el valor que tienen las verduras o los alimentos, porque muchos de ellos creen que es instantáneo, ¿no? Que, por ejemplo, hacer crecer una lechuga va a ser cuestión de un día para otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos o identificamos que nuestras plantas llevan un ciclo de vida, o sea, que no es de la noche a la mañana o de una semana para otra, en verdad que valoramos los alimentos. Hay menos desperdicio y los niños, por ejemplo, también aprenden a valorar tanto lo que se compra como a valorar el alimento que tienen en el plato, ¿no? Entonces véanlo también como de esa parte. Y lo que es la calidad de las hortalizas, siempre lo que cosechemos o lo que cultivemos en casa va a ser más sano que lo que compremos en el mercado o lo que compremos en el súper. Por lo general, y se los digo en mi experiencia como agrónomo, estos jitomates preciosos, así hermosos y perfectos que compramos en el súper, pues déjenme decirles que atrás de tal perfección hay una cantidad increíble de productos agroquímicos o de exceso de fertilizantes e incluso hormonas vegetales que se utilizan para poder obtener un vegetal con tal perfección. Entonces, pues es contradictorio, ¿no? Yo la verdad prefiero comerme un jitomatito más chiquito, pero sin agroquímicos, a comerme un jitomate de estos perfectos, que ni siquiera tiene sabor, o que yo no sé si les han pasado, pero a mí sí, que de repente me como un jitomate y ya ni siquiera tiene sabor, ese sabor a dulce concentrado, que de repente se caracterizaba pues del fruto como tal, pues a veces no, pues ya ni siquiera saben
tienen el sabor real, ¿no? De las hortalizas. Y bueno, entonces avanzamos evitamos el uso de agroquímicos, que esto es importantísimo porque gran cantidad de las enfermedades, ¿cómo le llaman? De estas enfermedades, las que son como crónicas, tienen, la verdad es que toda esta acumulación de agroquímicos dentro de nuestro cuerpo nos van generando muchas de las enfermedades, sobre todo, por ejemplo, lo que es el Alzheimer y la Parkinson, el mal de Parkinson, tiene origen también, o sea, es a nivel de sistema nervioso, pero también se repercute mucho en la alimentación y la cantidad de agroquímicos que consumimos en las plantas, ¿no? Y bueno, también algo importantísimo ahorita es que apoyamos a la economía local y familiar. No sé si últimamente con todo esto de la pandemia han escuchado que hay que consumir local, o sea que en vez de irte a comprar al súper, a Walmart o a, algún otro, Soriana, por ejemplo, pues mejor consumimos lo que está en nuestra colonia, así apoyamos a nuestros vecinos. Y esto es algo súper importante, sobre todo ahorita que hay tanto problema de economía, ¿no? Entonces, pues me ha pasado ver en comunidades rurales, sobre todo, que, por ejemplo, cuando empieza a haber exceso de la producción que tenemos en el huerto, entre las mismas vecinos, empiezan a hacer trueque, incluso de hortalizas, ¿no? Si decir, bueno, yo tengo exceso de lechugas y alguien tiene a lo mejor exceso de... que tal vez tenga, no sé, jitomate o que pueda tener huevo de sus gallinas de postura, pues intercambiar, fomentar el trueque y fomentar pues este apoyo, ¿no? Solidario entre los vecinos. De repente también si vemos que alguien en verdad lo está pasando mal y no tiene, pues también pues nuestro huerto también puede apoyar, ¿no? A las personas que lo necesitan. Déjenme ver, bueno, aprovechamos el agua de lluvia, la luz solar y bueno, nuestras plantas a nivel de en casa, por ejemplo, una casa que tiene muchas plantas, de repente se crea un pequeño microambiente dentro de nuestro espacio súper agradable. Por ejemplo, en colonias muy ruidosas como la mía, aquí en Nesa, de repente pues el tener las plantas como que sirve de barrera contra el ruido, incluso, ¿no? O, por ejemplo, cuando hace mucho calor, tener plantas, muchas plantas en el jardín, te refresca el ambiente. Entonces, eso también trae beneficios a nuestra salud. Y bueno, esto también es súper importante. Creamos un espacio de relajación. De hoy en adelante, todas las actividades que hagan en su huerto y su jardín, que sea su mejor terapia, ¿no? Un momento de recreación. Esto sobre todo para los que tenemos niños pequeños, que pueda crearse un ambiente ideal para que ustedes convivan y jueguen con sus niños. Y pues para reconectarnos con nosotros mismos, con la tierra. Es algo súper importante y que estamos bien desvinculados actualmente. Ya hay algo en la actualidad, hay algo que nos pasa mucho, que bueno, digo, ahorita que estamos en casa, también nos pasa que nos bombardean con información, nos bombardean con exceso de tecnología, con ruido, todos estos excesos se les llama sobrecarga de excitación. Esto quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos como estresados por tanto ruido, por la contaminación, por tanto bullicio que hay en nuestro ambiente. Eso también no saben cómo nos afecta a nivel de estrés, a nivel de cerebro. Nuestro cerebro está sobreestimulado todo el tiempo. No sé si les ha pasado que bueno, tal vez no ahorita, pero cuando sales a trabajar, regresas a casa después de venir en el transporte público, después de venir pues escuchando a todo mundo enojados, gritando, venimos así como ya que ya no podemos. Entonces toda esta sobreexcitación nos afecta mucho. Entonces el trabajo con las plantas o el estar en un ambiente donde hay plantas o donde hay naturaleza
nos ayuda mucho a la parte emocional y psicológica. Entonces les recomiendo que tengan plantas en casa. Y bueno, ¿qué es el término soberanía alimentaria? Pues era lo que les comentaba, que es como el derecho que tenemos todos los pueblos a tener las condiciones de alimento. O sea, se supone que a nadie nos debería de faltar la alimentación. Sin embargo, sabemos que no es así. Hay mucha desigualdad, ¿no? Hay gente que tiene exceso de alimento y que incluso pues se le echa a perder, ¿no? De que no lo consumen, y al contrario, hay tantas personas que nos hace falta a lo mejor de repente en casa, ¿no? Entonces, pues todos tenemos derecho a tener alimento en casa. Digo, debería ser uno de los derechos primordiales. De hecho, es un derecho, pero pues no se ejerce, ¿no? Entonces, como tal, tenemos nosotros que aprender a consumir nuestros alimentos, a producir nuestros alimentos, al menos lo básico para nuestra familia, para nosotros y para nuestra familia. Y esta es algo que les quería mostrar. También el término soberanía alimentaria se refiere a las técnicas ancestrales de cultivo. Esto, no sé si pónganme en el chat si alguien conoce esta técnica de producción. Para los que somos de Ciudad de México, yo creo que sí. Esto se llama chapín. Estos cuadritos que ustedes ven aquí y tienen adentro semillas, es una manera de producción, bueno, más bien es el sistema de producción que se hace en las chinampas, en Xochimilco. Todavía hay muchos productores de hortalizas que están en esta región chinampera que producen de esta manera. Así es como inician ellos sus cultivos, en los chapines. Y este lodo que vemos aquí, lo sacan precisamente del fondo de los canales de Xochimilco. Por eso es bien importante mantener esos canales limpios, libres de basura y de tanta contaminación, porque pues los productores sacan este lodo del fondo que se supone que contiene gran cantidad de nutrientes, pues para usarlo para abono para sus hortalizas. Y esto se produce mucho aquí en la Ciudad de México. Y bueno, déjenme ver. Por tiempo, creo que pues ya nada más vamos a ver esta diapositiva y vamos a revisar sus comentarios, y pues para la próxima semana ya vamos a adentrar en los primeros temas ya de lo que es de cultivo. Y bueno, comentarles ya nada más esto, ¿qué es la producción orgánica? Como tal es un término que yo considero un poco mal empleado. En general el término orgánico o comprar un producto o una hortaliza orgánica implica tener un certificado oficial avalado por ejemplo, el gobierno o por un instituto certificador que según te avala que está 100% libre de sustancias nocivas. Sin embargo, pues de repente esto pues es muy caro y no todo el mundo te lo puede dar. Entonces nosotros manejamos mejor un término que se llama libre de agroquímicos, que eso sí, se refiere por ejemplo, a lo que nosotros podemos producir en nuestro jardín y que no lleva ningún producto agroquímico. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque también pues vamos a leer lo que tenemos y resolver sus dudas o platicar los comentarios que tengan. Y Ana Luisa, no sé si me puedas apoyar. Silvi, permíteme tantito. Sí, gracias. Te leo los comentarios. Hay algunos sobre la hidroponía. Dice, sí he escuchado el término, es cuando la planta es en agua. Otro dice, no he escuchado ese término, pero como lo dice su nombre es a través del agua, eso pienso. Dice, sí, principalmente se planta en agua o en soluciones minerales y se albergan en canales estrechos. Y hay algunos comentarios de unas personitas que tuvieron que retirarse de la reunión. Y nada más, Silvia. Ok, gracias. Sí, efectivamente el término hidroponía se refiere a eso.
Y pues bueno, esta sesión del día de hoy, pues los invita mucho a la reflexión, ¿no? Al que ustedes vayan como visualizando qué es lo que necesitan para poder empezar su huerto. Acuérdense que ya se llevan, digamos, estas dos tareas a casa. Una, entonces, ir viendo qué espacio tienen ustedes en casa para poder tener su huerto. Y algo también importante, vayan anotando, necesitamos saber cuántas horas de sol tienen en ese espacio. Y digamos de qué hora a qué hora tienen sol y cuántas horas de sombra. Eso es importante, váyanlo anotando, porque eso nos va a dar pauta a saber qué podemos producir en nuestro espacio. Si hortalizas que requieren mucho sol, o a lo mejor producimos otras que no son de tanto sol. Entonces, vayan checando eso y qué es lo que les gustaría producir en su huerto. Bueno, pues en general creo que tenemos eso. ¿Alguien tiene algún comentario que guste encender su micrófono y comentarnos? Yo, Teresa. Me pareció realmente muy nutritivo todo lo que comentaste, fue muy completo, o sea, trataste desde el tema de esto de la gestión, bueno, de la autogestión, la soberanía alimentaria, y cómo lo llevaste al tema de cómo estamos sobreestimulados. Estamos tan acostumbrados a recibir tantos estímulos todo el tiempo que, bueno, la mayoría no lo detecta, que por eso ni siquiera podemos concentrarnos en nuestras propias labores o en el trabajo. O sea, estamos tan acostumbrados, por eso volteamos a ver cada rato el celular y todo, porque necesitamos ese estímulo tan fuerte que nos mantiene pues alertas, ¿no? Pero ello nos lleva a perder la capacidad de concentrarnos, y creo que lo enfocas muy bien en esta cuestión de cómo el sembrar y enfocarte en una actividad que no está siendo estimulada de sobremanera por ruidos, exceso de luces y demás, te nutre como persona, ¿no? Gracias. Exacto, Teresa, es bien importante lo que acabas de decir. Digo, a todos nos pasa con el celular, ¿no? Les aseguro, tenemos esa ansiedad por estar toque y toque la pantalla del celular y ver quién está conectado y qué nos están diciendo, ¿no? De hecho, todo lo que tiene que ver el trabajo con las plantas nos ponen o nos llevan a un momento presente. Por lo general, no me van a dejar mentir, siempre o tenemos la cabeza o la mente en el pasado o en el futuro, ¿no? O nos genera depresión por lo que pasó en el pasado, o tenemos ansiedad porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero nunca estamos disfrutando nuestro momento presente, que es el más valioso que tenemos y en donde debemos de estar realmente. Entonces, la tarea de todos va a ser que cuando estemos trabajando en nuestro huerto, estemos en nuestro presente y disfrutemos el tocar, el oler, el probar, el estar tocando la tierra, esa conexión innata que todos necesitamos del contacto con la naturaleza. Vamos a proponernos a disfrutar el momento, concentrarnos, y por eso es la parte terapéutica, y por eso es un reto, porque no solamente es hacer crecer las hortalizas, sino hacer crecer mi conciencia y todo eso, ¿no? Entonces es la parte bonita y emocional, terapéutica, ¿no? De todo lo que vamos a hacer. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Yo, Isabel. Aquí hay un mínimo de plantas para sembrar para nuestra hortaliza. Yo tengo mi azotea, y también otra pregunta sería, ahorita por el horario que tenemos, no va a ser lo mismo en tiempo de hora sol a cuando nos hagan el cambio de horario. Entonces, ¿a cuál nos vamos a basar? ¿Por qué? Porque también ahorita se nubla mucho, ¿no? Entonces, exactamente, a mí me va a variar el tiempo de hora sol, y no sé si esto sea un punto importante para las hortalizas. Gracias. Sí, Isabel, de hecho las cantidades de sol y sombra varían dependiendo de la estación del año.
Entonces, por eso no va a ser lo mismo el sol ahorita al sol que recibamos en invierno. Entonces, todos esos datos tenemos que anotarlos por casi por estación del año. Entonces, vayan haciendo su pequeña bitácora de huerto en donde pongan, no sé, en el primer trimestre del año o primavera, ¿no? Tantas horas de sol y sombra en mi huerto, verano, otoño e invierno, ¿no? Eso se los recomiendo. Y bueno, lo que comentas de cuántas hortalizas podemos tener, pues va directamente en función al espacio que tú tengas. Y a un principio te recomiendo pues obviamente que empecemos con poquitas para que no nos abrumemos de repente con que ya nos llenamos de hortalizas y ya no sabemos, ¿no? Entonces la capacidad que ustedes tengan y el tiempo que ustedes tengan para dedicarle a su huerto, esa va a ser la detonante para saber cuántas plantas voy a tener. Entonces, porque acuérdense que su huerto pues tiene que ser su terapia, no tiene que ser un problema más para ustedes. De repente nos llenamos de plantas y decimos, ya no tengo ni tiempo para mí ni para cuidar a mis plantas. Entonces, eso pues va a ser para como su tarea de ustedes. Y pues creo que sí. ¿Alguien más? Sí, yo, Belén Martínez. Bueno, fue una sesión muy interesante. Hoy se rompen algunas de mis creencias, como que no tengo buena mano, y es que a lo mejor el hecho de plantar una planta con otra no hicieron buena química, y me llamó la atención este comentario que la asociación que hay entre unas y otras ayuda al crecimiento la una de la otra. Eso fue bastante revelador desde mi punto de vista, y pues fue de lo que más llama la atención. Y la otra es la parte de los productos orgánicos, que de repente son como el super guau, comprar productos orgánicos y saber que nosotros podemos tener al alcance este tipo de productos, algunos de estos productos, y no pagar un precio excesivo, y sin duda estamos cumpliendo con uno de los beneficios, que es pues contribuir a nuestra economía familiar. Sí, exacto, Belén. De hecho, bueno, tú con la primera parte que mencionas de la asociación de cultivos, en verdad que es increíble. Hay plantas que son buenas vecinas y que se ayudan unas con otras, ¿no? De hecho, hay un tema que dediqué especialmente para ustedes, que es asociación y rotación de cultivos, que también lo vamos a ver. Ahí vemos todas esas partes, ¿no? Nada más rápido como para mencionarles, nuestros abuelitos o todas las personas del campo siempre siembran, por ejemplo, cuando siembran el maíz, siempre lo asocian con frijol y con calabaza. Y eso tiene un porqué, ya que, por ejemplo, el frijol y todas las leguminosas, en este caso, todo lo que viene, por ejemplo, chícharo, haba, el frijol, todas aportan nitrógeno a nuestras hortalizas. Entonces, cuando tú siembras por ejemplo, una planta y le pones de vecina a un frijol, el frijol se va a encargar de darle nutrientes a su vecina, ¿no? Entonces, hay muchas plantas así que donan sus plantas a otras, a sus mejores vecinas. Entonces, se vuelven una asociación muy, muy buena. Entonces, qué bueno que lo primero ya lo hiciste, quitarte la etiqueta de no puedo. Eso me gusta mucho, y pues vamos a ir aprendiendo y vas a ver que pues vas a lograr tener muy, muy buena mano. Sí, y el otro comentario ya se me fue. Bueno, esta parte, ¿no? De que sí, los productos, sí, a mí se me hace horrible que haya productores que te venden carísimo las hortalizas y con el bluff de que es orgánico. De hecho, no debería de ser, porque no les lleva más, a ellos se les genera más gasto, ¿no? Entonces no debería de ser así. Entonces tengan mucho ojo con lo que compran y que no se dejen llevar por esta etiqueta de orgánico, ¿va? Entonces, sí, bueno. ¿puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Miren, yo les quiero mostrar esta plantita, no sé si la alcancen a ver. Es verdolaga.
Yo le compro a una personita que viene de Puebla y trae, pues, se puede decir que es libre de agroquímicos. Ella lo siembra. Entonces, cuando yo le compré, yo vi que la mayoría traía raíz. Entonces, yo la puse en un botecito, en este botecito donde está con agua. Y miren, está creciendo. Entonces, a mí, pues, me da mucha satisfacción. Y me dicen, ay, pues, ¿para cuánto te va a servir esta verdolaga? Para un taco, ¿no? Pero a mí me gusta ver cómo es que la naturaleza nos regala tanto con algo que es mínimo, y pues yo estoy experimentando. Gracias. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que sí, así es, ¿no? Y pues la verdad es que quiero que todos aprendamos. Bueno, estoy segurísima que al final todos van a valorar increíblemente el resultado de lo que están, de su trabajo y de sus huertos, aunque aún así sean 3 chiles y 2 jitomates, pero les va a saber increíble, ¿no? Se los aseguro. Y pues bueno, yo creo que pues lo dejamos aquí. ¿Sí? Roberto quiere participar. Ya. Sí, adelante. Bueno, muy interesante la introducción del curso, muy nutriente, y fui notando unos puntos que tú tocaste, que donde trabajamos también los tocamos, pero se los quiero compartir a todos. Nosotros tenemos la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de reconstruir el tejido social que está destruido. Con esta participación en los huertos, en estos cursos, vamos a ir reconstruyendo nuestro tejido social. Nuestra comunidad va a ir siendo más fortalecida. Debemos fortalecer nuestra economía solidaria. No debemos de ser apáticos ni egoístas. Tenemos que alcanzar nuestra soberanía alimentaria. Sí podemos. ¿Por qué podemos? Porque nosotros los mexicanos somos inmensamente ricos en recursos naturales, sobre todo en agua. Por eso muchas industrias se vienen a México para utilizar nuestra agua. En nuestro estado están contaminados nuestros ríos porque los han contaminado las industrias, Volkswagen y sus proveedoras. Cuando tengamos nuestro gran huerto, será como volver al paraíso. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu comentario. La verdad es que tienes mucha razón, y a pesar ahorita de la distancia y de que no podemos tener este contacto físico de podernos reunir, este tipo de herramientas nos ayudan a seguir conectados y pues seguir fortaleciendo este tejido, ¿no? Que es bien importante, y que hagamos comunidad, aunque sea virtual por el momento, pero ojalá en algún momento, cuando mejoren las condiciones, podamos vernos y seguir apoyándonos, ¿no? Y seguir ya seguir avanzando con esta parte del proyecto. Entonces, Ilvi, pues, hay 2 participaciones más, si quieres que tomen la palabra y vamos cerrando, ¿te parece? Claro. Cleotilde y después Lupita también. Compañeros, de verdad, como comentaban nuestras compañeras, es muy grato interactuar con gente nueva que no conocemos, de otros estados. Eso es muy bueno. Comunicación entre seres humanos es lo mejor. Ilvi, para ti quisiera preguntarte, por ejemplo, nosotros aquí en Xicotzinco, Tlaxcala, aquí en nuestra familia sí tenemos espacio. Incluso, Ilvi, tenemos muchos árboles frutales, pero quisiera preguntarte, y si durante el curso que vamos a tomar, que agradezco aquí a mi amigo Roberto que me haya invitado, las plantas, me encantan, de cómo tú nos podrías ayudar, Ilvi, para ver si, cómo poder fortalecer nuestros árboles frutales. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. De hecho, sí, es importante, les vamos a tocar el tema de abonos y de composta, que de hecho, de entrada, pues todos, yo estoy segura que casi todos vamos a poder hacer nuestra composta, y es algo indispensable y algo tan rico y tan
económico y que podemos estar ocupando para todas nuestras plantas. A los frutales les encanta, y más, por ejemplo, ustedes que están allá, también pueden conseguir abonos o estiércoles, ya sea de borrego, de vaca, de caballo, y eso también podemos estar haciendo otros abonos que les van a ayudar muchísimo y que se van a aplicar tanto a nivel de raíz, o sea que vamos a abonar el suelo, como preparar abonos líquidos para aplicar al follaje también, y que los frutales pues reaccionen rápido y empiecen a verse resultados en producción y en generación de nuevas flores y frutos. Sí, ya no veo a Lupita, que había levantado la mano. Creo que la tenía levantada desde hace ratito. Ah, ok, perfecto. Pues entonces ya, Ilvi. Ajá. Bueno, pues en general, pues creo que ha sido muy fructífero. Les agradezco que me hayan escuchado. Perdón por el ruido ambiental, pero en casa están haciendo labores de mejoramiento. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Les voy a mandar la presentación al WhatsApp, se las mando directamente ahí. Si tienen dudas, comentarios o lo que me quieran ir mandando, igual en el chat. Y pues en general nos estaríamos viendo la próxima semana. Y pues nada más que agradecerles.